El calor de la tarde temblaba sobre la plataforma de la estación, tendiendo una suave neblina sobre las paredes agrietadas y los barriles desteñidos por el sol. El tren había silbado hasta detenerse hacía unos momentos, soltando una breve ráfaga de hollín y posibilidad, y ahora esperaba como un viejo animal paciente, listo para desaparecer de nuevo en la pradera. Clara Mayfield bajó los escalones de hierro, con su grueso vestido lila pegado a su piel húmeda. Se detuvo para secarse la frente con un pañuelo que alguna vez fue de su madre, aunque hasta eso le parecía demasiado delicado ahora. A su alrededor, los hombres parados en grupos sueltos y desconfiados apartaban la mirada en cuanto sus ojos se cruzaban con los de ella. Esa vieja vergüenza familiar le subió por el vientre, agria y caliente. Estaba acostumbrada a ser la mujer que fingían no ver. Pero alguien la estaba observando. Lo sintió antes de atreverse a mirar. Cómo se siente el frío de una puerta de sótano que se abre a tus espaldas. Cuando se volvió, lo encontró recargado contra una barandilla astillada al borde de la plataforma. Su sombrero estaba bajo sobre unos ojos del color de la lluvia lejana, sus hombros anchos bajo un viejo abrigo de lona descolorida. No se movía nervioso ni buscaba aprobación. Solo la miraba como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Clara apretó con más fuerza la agarradera de su maleta, sintiendo cómo latía el moretón en su corazón con la promesa de otro rechazo. Pensó en la carta que había quemado la semana pasada, la de un hombre que había escrito tan amable hasta que vio su fotografía. Demasiada mujer para un lugar tan chico como este, había garabateado en el margen. El papel se había enroscado en las llamas, pero las palabras no se le habían salido de la cabeza. A lo largo de años largos y solitarios había aprendido a esperar que cualquier mano que se extendiera hacia ella fuera retirada rápidamente. Pero el hombre no apartó la mirada. Se enderezó despacio, como si la gravedad de su propia pena lo mantuviera clavado en el suelo. Y con una voz profunda y calmada dijo: «Usted se viene conmigo». Clara solo pudo parpadear. Una sospecha enferma y revoloteante le dio vueltas en el pecho. Esto tenía que ser algún tipo de juego, una broma cruel que terminaría en risas que ella fingiría no escuchar. Buscó en su rostro burla y solo encontró una tranquila certeza. Los demás empezaron a murmurar. Escuchó el crepitar de los chismes, la emoción del escándalo, y se preparó para la humillación. Pero el hombre se movió como si ninguno de ellos existiera. Dio un paso medido hacia adelante, alcanzó la agarradera de su maleta y, cuando su mano callosa envolvió el cuero gastado, ella sintió que algo se aflojaba en su pecho, una sola puntada de miedo que se deshacía. «No tiene que hacerlo», dijo ella, con la voz más áspera de lo que pretendía. Él inclinó la cabeza, levantando apenas una ceja. «Lo sé», respondió, y empezó a caminar. Por un brevísimo instante, ella consideró negarse. Podía dejarlo irse, desaparecer en el polvo que se levantaba, y quedarse ella recogiendo sus ideas y reconstruyendo sus muros. Pero sus pies traicionaron a su corazón. Lo siguió paso a paso, titubeante, mientras la estación se encogía detrás de ellos como un mal recuerdo. El mundo más allá de la plataforma era más brillante de lo que esperaba, lleno de chapulines zumbando y del aroma dulce de la salvia silvestre. Al cruzar el camino polvoriento hacia el pueblo, cada portal parecía ocupado por alguien que observaba. Una mujer de labios apretados dejó de barrer para mirar. Un niño con un tirante colgando sobre su hombro huesudo le susurró algo a su amigo y salió corriendo riéndose. Cada mirada le pegaba a Clara como una piedrita contra una ventana, astillando lo poco que quedaba de su dignidad frágil. El hombre no reconoció nada de eso. Cargaba su maleta como si no pesara nada y mantenía la vista fija en algún lugar lejano que ella no podía ver. Se preguntaba quién era él, por qué la había elegido. Pero cuando intentaba convertir esas preguntas en palabras, se le cerraba la garganta. Pasaron junto al sheriff parado al borde de la acera de madera, con los pulgares metidos en el cinturón. Su placa brillaba al sol como una advertencia. No se movió para interferir. Solo asintió casi imperceptiblemente, como si aceptara algo que ni ella ni el hombre entendían del todo. Los ojos del sheriff tenían una mirada de cansado reconocimiento, como se saluda a un viejo dolor que regresa a casa.
Por fin llegaron al límite del pueblo, donde un sendero angosto serpenteaba entre álamos y enebros dispersos. El camino bajaba a un arroyo poco profundo y luego subía hasta una modesta casa de tablas pálidas y techo inclinado. Un par de mecedoras vacías esperaban en el porche, una con un chal tejido todavía sobre el respaldo, como si la mujer que lo usaba solo hubiera entrado un momento. Clara sintió que se le apretaba el pecho. Pensó en la fotografía de la carta quemada, en la muchacha delgada de cabello dorado que el hombre cegaramente había perdido, y entonces comprendió que estaba invadiendo la ausencia de otra mujer. Cuando él dejó su maleta justo dentro de la puerta, no la miró. Sus manos se quedaron un segundo más en la agarradera antes de enderezarse. Los hombros tensos, como preparándose para un juicio que nadie había pronunciado. El silencio que cayó sobre la cabaña era tan completo que ella pensó que podría ahogarse en él. No había risas, no había crueldad, solo el tirón callado del duelo que se extendía de una vida a otra. Los tablones crujieron bajo sus pies al cruzar el umbral. Y en ese pequeño sonido, escuchó el principio de su propia transformación. Él se acercó a una repisa baja junto a la chimenea y levantó un daguerrotipo enmarcado. En la imagen desvanecida, una joven mujer estaba sentada con un bebé envuelto en los brazos. La sonrisa de la mujer era tan suave que parecía una oración. Él giró la foto hacia la pared. Cuando miró de nuevo a Clara, su expresión se había endurecido, pero ella vio con qué cuidado lo hacía, como si la máscara no fuera algo que usara por costumbre, sino por necesidad. «Dormiré en el granero», dijo. Su voz era un ronco más suave de lo que ella esperaba. «Usted puede quedarse con esta casa». Era su hogar, susurró ella, como para recordárselo. Lo era, respondió él, y su mirada se perdió más allá de las paredes. Tal vez pueda hacerlo de nuevo. Con eso, la dejó parada entre sombras desconocidas y los delicados fantasmas de la vida de otra persona. La puerta se cerró tras él con un suave clic y ella soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. En ese momento, Clara se dio cuenta de que ya no estaba esperando a que el mundo se volviera cruel. Estaba esperando a que le ofreciera algo en lo que pudiera confiar. Caminó por las pequeñas habitaciones, pasando los dedos sobre cada objeto que hablaba de una vida interrumpida. Un edredón a medio terminar sobre una mecedora. Un sonajero de niño escondido detrás de una canasta de costura. Las paredes olían a humo de cedro y a algo más dulce, algo como el recuerdo de pertenecer. Sintió que la vergüenza que había vivido en sus huesos empezaba a adelgazarse, aunque no la abandonaba del todo. En su lugar llegó una quieta punzada que podría haber sido esperanza, si ella fuera lo bastante valiente para nombrarla. Esa primera noche durmió en la cama angosta. Las sábanas, lavadas tantas veces, se habían vuelto suaves como franela gastada. La luz de la luna se colaba por las persianas torcidas, plateando su cabello, y ella se quedó despierta imaginando al hombre en el granero. Elías, se recordó, acostado sobre un montón de heno, contándole su duelo a la oscuridad. Se preguntó si él creía que ella se habría ido por la mañana, con la maleta empacada de nuevo y el corazón cerrado otra vez. También se preguntó cómo se sentiría no decepcionar a nadie. Cuando amaneció, se levantó y se puso a trabajar. Barrió el piso hasta que los tablones brillaron limpios y pálidos. Y cuando encontró una lata de café escondida detrás de la loza, la preparó despacio y con cuidado, dejando que el aroma rico llenara la cocina. No era un gran gesto, pero era el primero que podía dar. Cuando Elías regresó del granero, con las botas dejando polvo sobre el piso que ella acababa de barrer, se detuvo en la puerta como sorprendido de que ella siguiera ahí. Ella le ofreció una taza sin mirarlo a los ojos, temiendo que su cara revelara demasiado. Él la tomó en silencio. Durante varios latidos permanecieron así. Dos extraños unidos por las circunstancias y por algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi renuente. «No espero nada de usted», dijo. Su mano se apretó alrededor de la taza como si temiera que ella lo malentendiera. «Si quiere irse, no la detendré». Clara respiró despacio, sintiendo como el momento se estiraba fino como un hilo de azúcar. Pensó en todas las puertas que se le habían cerrado en la cara, en todas las estaciones donde nadie la había esperado.
Y pensó en este lugar, humilde, sin terminar, herido, y en cómo por primera vez le ofrecían no lástima, sino la oportunidad de quedarse. No estoy lista para irme, dijo al fin. La confesión era pequeña, pero era lo más verdadero que había dicho en su vida. Elías inclinó la cabeza en un gesto tan sutil que casi le rompió el corazón. Está bien, entonces, dijo, y por un instante algo parecido al alivio brilló en sus ojos. Ella lo atrapó antes de que él se diera la vuelta y lo guardó bien apretado, como una pequeña brasa contra el largo frío que llevaba dentro. Esa tarde se sentó en el porche, en la mecedora que crujía al ritmo de su respiración. El horizonte ardía con el último resplandor del día y el aire olía a enebro y a la dulce sequedad del heno. Sintió el silencio de la pradera posarse sobre ella, un silencio tan profundo que casi parecía perdón. Dentro escuchó a Elías moverse con un silencio deliberado, como si él también estuviera aprendiendo a habitar este espacio compartido sin romperlo. Entonces apareció el perro, un mestizo flaco con garrapatas en el pelo y ojos del color del agua lodosa del río. Se detuvo al pie de la escalera, cabeza baja, esperando que lo corrieran. Clara se inclinó hacia adelante, con voz baja y firme. «Puedes quedarte», murmuró, «si ya estás cansado de correr». El animal subió los escalones con gracia cautelosa y se enroscó a sus pies como si siempre hubiera pertenecido ahí. Ella acarició su pelaje enmarañado y sintió que la tensión del día se le escapaba de los hombros. Desde la puerta, Elías la observaba con expresión indescifrable, pero a ella le pareció que algo se suavizaba ahí, alguna vieja herida que se aliviaba en los bordes. Cuando la oscuridad por fin envolvió la casa en su manto callado, ella se levantó y entró, con el perro siguiéndola como una segunda sombra. Elías se hizo a un lado para dejarla pasar y sus ojos se encontraron solo un instante. En esa mirada, ella sintió que la más pequeña y extraña certeza echaba raíces. No estaba ahí para ser salvada. Estaba ahí para volver a empezar. Más tarde, acostada bajo una delgada colcha que olía a cedro, cerró los ojos y escuchó el viento rozando los aleros, el ritmo lento y constante de otra alma que aprendía a vivir junto a la suya. No era la vida que había esperado. Ni siquiera era la vida que creía merecer. Pero era algo real, algo sin barniz y calladamente luminoso. Y mientras el sueño se acercaba, pensó que si había un lugar en el mundo para que un hombre como Elías Bond siguiera respirando después de todo lo que había perdido, tal vez también había un lugar para ella. Y si el amanecer llegaba con más preguntas que respuestas, sabía que lo enfrentaría sin retroceder. Por primera vez en años, se sentía